A continuación, recibiremos al Dr. Jorge Gustavo Caicedo Trevilla, emprendedor cultural y promotor del uso y aprovechamiento de la tecnología. El Dr. Jorge Gustavo Caicedo Trevilla promueve el uso de tecnologías exponenciales para la difusión de salvaguarda de los elementos y expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Es un tech storyteller para las industrias creativas, parques temáticos y espectáculos con el uso de tecnologías inmersivas. Miembro electo y representante de América Latina y el Caribe para IGNO Forum. Es director de The Future Society en México, director general de SIGPOC México, fue presidente honorario de la Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial, fue creador artístico para Xcaret México, creador artístico también para Cumbre Tajín, el Festival de la Identidad. Recibimos al doctor Jorge Caicedo, quien nos hablará sobre ética y hermenéutica en el desarrollo tecnológico de la sociedad industrial. Muchas gracias. Voy a dar inicio a mi plática. La voy a ir pasando en vivo porque... Bueno, antes que nada quiero hacer un agradecimiento evidentemente a la Universidad de Aquino, Bolivia, por la invitación, a las autoridades y a todos ustedes que asistieron, porque yo creo que lo más importante del conocimiento es estar presente. Estar presente es la oportunidad de conocer y de aprender y de abrirse a nuevas reflexiones, ¿no? Yo espero traerles una reflexión que les ayude un poco respecto a qué está pasando en el presente y hacer un recuento histórico, ¿no? Entonces, primero pues quisiera que hiciéramos una revisión rápida. Les prometo que nada más van a ser 3 slides de texto y lo demás va a ser muy dinámico. Entonces, la primera es ética. Cuando hablamos de ética es muy curioso porque pues viene de carácter, ¿no? Y pocas veces realmente entendemos que pues es este análisis de la moral y de la acción humana, pero que también se refiere al concepto universal, ¿no? A diferencia de la moral, que son estas costumbres locales, la ética trata de hacer un análisis más universal, ¿no? Y en ese sentido trata de encontrar ese punto de confluencia entre las culturas. Entonces hay que entender, ustedes como abogados, que la ética no es coactiva, sus normas no son leyes, esto significa que no imponen ningún castigo legal y básicamente pues promueve la autorregulación y es fundamental o determinante en la interpretación de las leyes y las normas que forman parte del Estado de Derecho. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica, bueno, tiene toda una composición ahí de palabras, yo descifro textos, pero en realidad lo abordo desde la perspectiva filosófica de John Gadamer, en donde se hace esta interpretación, ¿no? ¿Qué interpreta el individuo desde su momento histórico y desde su bagaje y su sesgo particular? Porque cada uno de ustedes tiene una visión de cómo interpretar las cosas, o sea, desde su nivel socioeconómico, desde su historia, desde su familia, desde sus intereses, desde sus gustos, desde toda esa construcción, ustedes imprimen ese análisis a cada suceso que va sucediendo. Y bueno, en este contexto voy a hacer un recuento de las 4 grandes revoluciones que han habido. Les voy a pasar un video que dura 10 minutos, y después del video vamos a pasar a hacer un análisis rápido de mi exposición. Listo. Cada ser humano tenía que cazar o recolectar para sobrevivir, pero los humanos somos inteligentes y perezosos, así que creamos herramientas para trabajar menos. Desde palos arados a tractores, hemos pasado del todos cultivando a la agricultura moderna, donde casi nadie cultiva, y aún así tenemos abundancia. Pero esto no ha ocurrido solo en la agricultura, se extiende a todo. Construimos herramientas en los últimos miles de años para reducir toda clase de labores físicas. Estos son músculos mecánicos, mucho más fuertes, fiables y resistentes que los músculos humanos. Y esto es bueno, reemplazar labores humanas con músculos mecánicos libera a las personas para que se especialicen.
lo cual beneficia a todos, incluso a aquellos que siguen realizando labores físicas. Así es como las economías crecen y la calidad de vida se eleva. Algunas personas se han especializado para ser programadores e ingenieros, cuyo trabajo es construir mentes mecánicas. Así como los músculos mecánicos ahorran trabajo físico, las mentes mecánicas hacen el trabajo mental humano menos demandado. Esto es una revolución económica. Quizás pienses que ya pasamos por esto, pero no es así. Esta vez es diferente. Cuando uno piensa en automatización, probablemente se parece a esto. Robots enormes, construidos a medida, caros, eficientes, pero realmente tontos. No entienden la realidad ni su propio trabajo. Este tipo de automatización solo es eficiente en situaciones específicas, así que podemos considerarlo anticuado. Este es el nuevo tipo. Saluden a Baxter. Mientras estos requieren técnicos y operadores especializados y millones de dólares, Baxter puede ver y aprender lo que uno quiera simplemente observando la tarea, y su coste es inferior al salario medio anual de un trabajador humano. A diferencia de los anteriores, no está preprogramado para una tarea específica. Puede hacer cualquier trabajo al alcance de sus manos. Baxter es un robot de propósito general, y esto es importante. Piensa en las computadoras. En sus inicios también eran muy específicas y costosas, pero cuando aparecieron ordenadores baratos de propósito general, se hicieron indispensables para todo. Una computadora de propósito general puede calcular fácilmente, asignar los asientos de un trayecto, jugar a un juego o hacer cualquier cosa con solo intercambiar el software. Y esta gran demanda de todo tipo de computadoras hace que cada año sean más poderosas y baratas. Baxter es hoy como la computadora de los 80. No es el cenit, tan solo el comienzo. Aun siendo lento, su coste por hora equivale a unos pocos céntimos en electricidad, mientras que su competidor de carne y hueso exige un salario mínimo. Incluso siendo 10 veces más lento que un humano, cuesta la centésima parte, y aunque Baxter no es tan inteligente como otros ejemplos de los que hablaremos, su inteligencia puede reemplazar muchos empleos sencillos. Ya vimos cómo robots más tontos que Baxter pueden reemplazar empleos. Donde ahora vemos un humano supervisando 30 cajeros automáticos, antes había 30 empleados. O hablemos de los cientos de miles de empleados baristas en el mundo. Existe un robot que los puede reemplazar. Quizás usted prefiera a su persona de confianza para que le sirva un doble mochaccino perfecto, pero a miles de personas les da igual, y solo quieren un café decente. Ah, por cierto, este robot es realmente una enorme red de autómatas que recuerdan quién es usted y de qué manera le gusta su café. Muy práctico. El cambio tecnológico no proviene de nuevos y costosos aparatos, sino de inventos de la década pasada, que son cada vez más rápidos y baratos. Y esto está ocurriendo con los robots. Sus mentes mecánicas ya son capaces de tomar decisiones y están superando a los humanos en aquellos empleos que ningún músculo mecánico pudo hacer jamás. Imagina un par de caballos a principios de 1900 hablando de tecnología. A uno le preocupa que los nuevos músculos mecánicos harán a los caballos innecesarios. El otro le recuerda que hasta el momento su vida se ha vuelto más fácil. ¿Recuerdas trabajar en la granja? ¿Correr de costa a costa entregando correos? ¿Recuerdas cabalgar al frente de la batalla? Todo terrible. Los nuevos empleos de ciudad son muy sencillos, y con tantos humanos en las ciudades habrá más empleo para los caballos que nunca. Incluso si esta especie de carro llega a venderse, habrá empleos nuevos que aún no podemos siquiera imaginar. Pero usted, querido espectador del siglo XXI, sabe lo que ocurrió. Aún hay caballos trabajando, pero nada parecido al pasado. La población mundial de caballos tocó techo en 1915. Desde entonces no ha hecho más que caer en picado. No existe ninguna ley en economía que diga mejor tecnología crea más y mejores puestos de trabajo para caballos. Resulta bastante estúpido tener que decir esto en público, pero cambie caballos por humanos y mágicamente a la mayoría les suena bien. Al igual que los músculos mecánicos expulsaron a los caballos de la economía, las mentes mecánicas harán lo mismo con los humanos. No de inmediato, no en todos los lugares, pero el rápido desarrollo pronto será un gran problema si no estamos preparados. Y no estamos preparados. Usted, como el segundo caballo, puede mirar el estado de la tecnología y pensar que jamás reemplazará su empleo. Pero la tecnología mejora, se abarata y evoluciona a un ritmo que la biología no puede alcanzar. Al igual que el coche marcó el comienzo del fin para el caballo, este nos da una idea sobre lo que viene. Los coches autoconducidos no son el futuro, ya están aquí y funcionan. Llevan recorridos miles de kilómetros por autopistas y ciudades, sin ninguna intervención humana. La pregunta no es si reemplazarán a los coches actuales, sino cuán rápido. No necesitan ser perfectos, basta con que sean mejores que nosotros. Los conductores humanos, por cierto, matan cerca de 40.000 personas al año solo en los Estados Unidos. Dado que los coches autoconducidos no parpadean, no whatsappean, no se duermen ni hacen tonterías, es fácil ver que serán mejores que nosotros porque ya lo son. Ahora, llamarles coches autoconducidos es como llamar caballos mecánicos a los primeros coches.
Los coches son mucho más que caballos, y usar este nombre limita su pensamiento sobre lo que realmente pueden hacer. Llamemos a los coches autoconducidos por lo que realmente son: autos. La solución al problema de transportar objetos de un punto A a un punto B. Los coches tradicionales tienen el tamaño humano para transportar humanos, pero los autos pequeños pueden trabajar en almacenes y los enormes en minas abiertas. Mover cosas a todas partes, quién sabe cuántos empleos representan, pero la industria del transporte en los Estados Unidos emplea cerca de 3 millones de personas. En el mundo entero suponen más de 70 millones de empleos. Estos empleos están acabados. El argumento común es que los sindicatos lo evitarán, pero la historia está llena de ejemplos de trabajadores que lucharon contra la tecnología que los reemplazaría. Y los trabajadores siempre pierden, la economía siempre gana, y hay grandes incentivos en toda clase de industria para adoptar los autos. Para muchas compañías de transporte, los humanos son cerca de 1/3 del costo total, tan solo sus salarios. Los humanos que pernoctan en sus cabinas les cuestan tiempo y dinero, los accidentes cuestan dinero, la irresponsabilidad cuesta dinero. Si usted piensa que las aseguradoras estarán en contra, piense de nuevo. Su cliente perfecto es aquel que paga una pequeña cuota y nunca se accidenta. Los autos están llegando y serán el primer sector en donde la mayoría de las personas verán cómo los robots cambiarán la sociedad. Pero hay muchos otros lugares en la economía donde lo mismo ya está ocurriendo, solo que no se ve. Lo que ocurra con los autos ocurrirá para todo. Es fácil mirar a los autos y a los Baxter y pensar: la tecnología siempre se ha deshecho de empleos que requieren pocas habilidades y resultan monótonos. Así las personas se especializan y ocuparán mejores empleos, como siempre ha ocurrido. Incluso ignorando el problema de empujar a millones de personas hacia una educación superior, los empleos de cuello blanco tampoco aseguran el paraíso. Si su trabajo es sentarse frente a una pantalla y cliquear, como quizás debería estar haciendo ahora mismo, los bots también vienen a por su empleo, amigo. El software es inmaterial, mucho más rápido y económico que los autómatas físicos. Dado que los empleados de cuello blanco para la empresa son más costosos y numerosos, el incentivo para automatizar sus labores cada vez es mayor que aquellos de bajo perfil. Y eso es a lo que los ingenieros se dedican. Estos son programadores cuya única labor consiste en reemplazar su empleo con software. Uno podría pensar que ni el más inteligente de los ingenieros podrá crear un bot que haga su trabajo, y estar en lo cierto, pero la tecnología punta en el mundo software no parte de un programador superinteligente creando un bot, sino de programadores superinteligentes que crean bots que pueden aprender por sí mismos a hacer cosas que los programadores nunca podrán enseñarles. Esto queda más allá del alcance de este vídeo, pero lo importante es que hay maneras limitadas de enseñar a un bot a hacer cosas. Se le muestra al bot el resultado deseado de una tarea y las herramientas con las que cuenta, y él mismo averiguará cómo hacerlo correctamente. Por ejemplo, el mercado de acciones, donde muchas de las tareas han dejado de ser realizadas por humanos. Son en su mayoría bots que se enseñan a sí mismos a intercambiar acciones con otros bots que también se enseñan a sí mismos. Como resultado, ya no se ven a los agentes trabajando como antes en la bolsa de valores de Nueva York. Principalmente es un estudio de televisión. Así que los bots han aprendido a negociar y han aprendido a escribir. Si ha comprado un periódico recientemente, es probable que haya leído una noticia escrita por un bot. Existen compañías que enseñan a los bots a escribir lo que sea. Reportajes deportivos, informes técnicos de especificaciones e incluso en los informes que usted hace en la oficina. Papeleo, toma de decisiones, redacción. Muchos empleos contienen estas tareas, y la demanda de trabajo cognitivo humano en estas áreas está en pleno descenso. Pero seguro que las profesiones están a salvo de los bots, ¿verdad? Cuando se piensa en un abogado, es fácil pensar en juicios, pero la mayor carga laboral reside en redactar documentos legales y predecir el posible resultado e impacto de los pleitos, y algo que se llama descubrimiento. Es cuando los abogados necesitan encontrar el patrón o la excepción a la regla entre cientos de documentos. Esto es un trabajo para los bots. Descubrir, en particular, no es ya un trabajo humano en muchas firmas de abogados, y no es porque no existan papeles que investigar, ahora hay más que nunca, sino porque los bots investigadores navegan entre millones de correos, memorandos y cuentas, en horas, no en semanas, aplastando al investigador humano no solo en velocidad y costo, sino en lo más importante, precisión. A los bots no les da sueño leer millones de emails. Pero esto es lo fácil. IBM tiene un bot llamado Watson. Quizás le viera en la tele pulverizando a los humanos en Jeopardy, pero solo fue un proyecto divertido para él. La labor de Watson es ser el mejor doctor del mundo, entender lo que dicen las personas en sus propias palabras y responder con el diagnóstico correcto. Actualmente trabaja en Slough dando orientación para tratamiento de cáncer de pulmón. Al igual que los autos no necesitan ser perfectos, tan solo equivocarse menos que los humanos, lo mismo aplica para los robodoctores. Los doctores humanos son cualquier cosa menos perfectos. La frecuencia y severidad de un mal diagnóstico es aterradora, y los doctores están muy limitados cuando el historial médico de un paciente es complejo.
Entender cada fármaco y las interacciones de cada medicina con otras queda muy fuera del alcance de las capacidades humanas, especialmente cuando existen robots de investigación cuyo trabajo consiste en probar miles de nuevos fármacos a la vez. Y los doctores humanos solo pueden mejorar sus conocimientos mediante sus propias experiencias. Los robodoctores pueden aprender de la experiencia de cada doctor humano, pueden leer hasta la última investigación científica, llevar el registro de todo lo que le pasa a cada paciente en todo el mundo y hacer correlaciones que serían imposibles de otra forma. No todos los doctores desaparecerán, pero cuando los doctor bots se comparen con los humanos y queden al alcance de tu móvil, la necesidad de médicos de cabecera será menor. Así que los profesionales, trabajadores de cuello blanco y trabajadores de bajo perfil tienen de qué preocuparse con la automatización. Pero quizás a usted no le afecte porque es un copo de nieve único y especial. Bueno, espero que hayan disfrutado esta parte, ¿no? Ese video lo hizo un colectivo de Boston, se llama Los humanos no tienen que aplicar, lo pueden ver en YouTube completo. Yo evidentemente me voy a enfocar nada más en el tramo que les correspondía a ustedes con la parte de leyes. Ya de hecho me tocó hace 3 años que se hizo el desplazamiento de los despachos jurídicos de Nueva York de todas las áreas de investigación por Watson. Entonces despidieron a todos los abogados, fueron más de 120 abogados que sacaron de los principales bufetes de Nueva York para reemplazarlos con una bonita computadora a la que le preguntaban cosas de inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a hacer un recuento de qué es lo que ha pasado en los últimos 2000 años de historia. No se preocupen, no me voy a tardar tanto. Es más bien lo que yo quiero que vean es este tipo de información. Este es el año 1 y si se fijan es hasta la época reciente que se ve cómo se dispara el Producto Interno Bruto, que es la capacidad productiva de los países, ¿no? Y esto comienza a finales de 1700 con la Revolución Industrial, con la primera Revolución Industrial. Entonces, como decía el video, pasamos de ser una sociedad que estábamos dedicada casi enteramente a producir alimento para subsistir, a ya casi nadie estar produciendo alimento. Ahorita hacen una broma que lo que se requiere para la agricultura moderna es un robot, un agricultor que supervise los robots y un perro para que entretenga al agricultor, porque pues no hace nada. Entonces ya lo hacen todas las máquinas, es impresionante. Pero bueno, ¿qué ha traído también esa economía? En 1800, casi el 90% de la población mundial era analfabeta. Es ahora que estamos, si no mal recuerdo, es el 9.7% lo que queda de la población mundial analfabeta. ¿Qué significa esto? Esto es un gran avance, porque si se fijan, el desarrollo que hubo en estos años ha también empujado a que la gente sea más educada, a que la gente entienda más las necesidades, entienda también las especializaciones y las posibilidades. Antes de esto, la gente no tenía esa concepción, ni siquiera pensaba, por así decirlo, vivían, nacías y morías en el mismo lugar, ¿no? La movilidad era otro factor muy difícil, casi inalcanzable. Pero entonces la gente se educa, pero la gente también se educa y empieza a generar más, y esto también implica que vamos sacando a la población de la pobreza extrema. Esta es todavía más impresionante la gráfica. Esta gráfica muestra cómo el 97% de la población en 1820 padecía pobreza extrema y ahora es casi el 6.8% de la población mundial. Pobreza extrema, ¿no? Evidentemente todavía hay un camino que recorrer, pero lo que quiero hacerles ver con esto es que sí ha habido un andar de la civilización y un caminar en el que hemos todos juntos ido construyendo un proyecto que, como decía el magistrado, pues en este bien vivir, en este tema de la vida y de entenderla, vamos avanzando. Miren, esta me gusta mucho porque te habla también de la edad. Yo en 1800 ya sería un cadáver, en 1950 ya sube a 48 años, o sea, 32 años en 1800. Bueno, el otro día estaba platicando con unos amigos historiadores.
Hernán Cortés, no sé si sea tan emblemático acá, pero bueno, él conquista México, ¿no? Tenía 21 años. Entonces poca gente realmente toma conciencia, no sé qué edad tengan en promedio aquí, pero bueno, visualicen algo similar, ¿no? Conquistar toda una civilización a los 21 años, no está mal. Bueno, el rango de vida, cómo ha ido creciendo, de 32 a 48, 70 años, ahorita estamos en 80 años, en la última revisión que hicieron en 2017 todavía lo vi. Bueno, esto es ya donde empieza a ponerse el asunto muy complicado. Nos tardamos más de 1000 años en llegar al primer billón de habitantes. Hacer los 1000 millones de habitantes, lo logramos en 1803. Ya curiosamente con la revolución industrial. ¿Por qué es tan importante la revolución industrial? No solamente porque optimiza las formas de producción, sino también porque empieza a desarrollar lo que se concibe como ciudades. Antes de la revolución industrial no existían ciudades, estaban los castillos con sus villas, por eso eran los villanos, y entonces vivía la gente alrededor de los castillos y no habían realmente ciudades. Las concentraciones de gente se empiezan a desarrollar bajo la óptica de la industrialización. La industrialización demanda que tengamos fábricas, y en estas fábricas pues se requiere mano de obra, y para traer esa mano de obra jalamos a la gente hacia un centro urbano, que en este caso son las ciudades. Y bueno, pues obviamente como necesitamos que operen las máquinas, pues ¿qué creen que inventamos? Pues las escuelas, porque necesitamos un lugar donde la gente se capacite para que sepa usar esas máquinas, ¿no? Entonces forman las escuelas, pero también ahí se enferma la gente y entonces inventamos los hospitales de forma masiva, sistémica, en procesos, y eso empieza poco a poco a ir evolucionando, porque la primera revolución industrial lo único que hacía era mecanizar el trabajo. Es hasta la tercera, hasta la segunda revolución que ya se entiende el trabajo en serie, lo que es la banda de producción de Ford. Empieza a llegar otra tecnología que es la energía eléctrica, pero sobre todo yo creo, para mí lo más importante son los procesos, porque empieza a entenderse cómo todo funciona en una secuencia de pasos, y eso nos permite ir creciendo y empieza a desarrollarse la humanidad. Pero a contraparte, eliminamos el problema del hambre, eliminamos el problema de las enfermedades. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar naturalmente? Pues va a haber más población, y no solo eso, van a vivir más tiempo, y entonces lo que nos tomó más de 1000 años llegar a 1 billón de individuos, el segundo billón lo logramos en 124 años, y para el 1927 ya éramos 2 billones de seres humanos. Pero ¿qué creen? En 33 años llegamos al siguiente billón, y para 1960, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, todavía ya éramos 3 billones. Y de ahí ha bajado a 15 años y se ha mantenido estable por 12 años, duplicando. Ahorita somos casi los 8 billones de seres humanos, y esto ha sido, cada 12 años se ha ido multiplicando. Después la curva dice que va a subir porque evidentemente pues ya está pasando, ya no están teniendo tantos hijos, en fin, se están modificando varias cosas, pero esto empieza ya quiero que se den cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Al mismo tiempo, en mi cuestión de optimismo, les quiero también transmitir que una de las grandes cosas que hemos logrado es ser más inteligentes. Sí, es un hecho, en todas las pruebas se ha demostrado que al pasar de los años, cada vez nuestros resultados son más óptimos. Pueden decirle con certeza a sus padres que son más inteligentes que ellos, se los garantizo. El asunto es que ya somos hiper informados, hiper conectados por toda la información y todos los datos que tenemos. Y entonces tenemos también al Internet. El Internet se inventa en 1990. Varios de aquí seguramente hasta son por ahí, nacieron en esas fechas, no lo dudo. Empieza el desarrollo, obviamente quien lleva la ventaja es Estados Unidos, porque ahí es donde se inventa con el proyecto DARPA.
Y obviamente le sigue Europa, porque pues se suma rápidamente al proceso, y si se fijan ya es casi el 95% de los norteamericanos que tienen internet, igual que los europeos andan por ahí, y pues vamos creciendo nosotros en Latinoamérica, en fin. Pero el punto es que ya a partir de 1990 nos conectamos de forma virtual. Esta cosa del teléfono celular, bueno, ¿qué les digo? Yo cuando iba a la universidad no tenía teléfono celular, no existían los teléfonos celulares. Entonces, ahorita no solo tienen teléfonos celulares, son dígitos sensoriales, inteligentes, con GPS, con grabadoras. O sea, si pusieran un catálogo de radio, no sé si haya Radio Shacks aquí o estas tiendas de electrónicos, bueno, si ponían un catálogo de tiendas electrónicas de los 90s, es lo que es un teléfono celular hoy en día. O sea, todo lo que vendían en un catálogo, que era televisión, radio, brújula, todo, lámpara, todo lo tiene un celular. Bueno, no solamente nos estamos conectando más, no solamente somos más inteligentes, no solamente somos más, sino que cada vez nos estamos aglutinando de forma más concentrada y estamos creando mega ciudades, mega macro ciudades, ¿no? El caso de Estados Unidos, la costa este, oeste, el caso de México, muy emblemático, todo el centro. Parece que va a haber algo ahí por Bogotá con Ecuador, en fin. Buenos Aires, la zona de Río de Janeiro, que les son más afines, ustedes afortunadamente todavía se han controlado con ese tema. Pero esto está creciendo de forma acelerada. ¿Y cuál es el problema de eso? Pues que nos estamos acabando el planeta. Nos estamos acabando el planeta, y aquí viene mi primera pregunta ética para ustedes. Por un lado, ¿creen que ha estado mal todo el desarrollo que se ha logrado, lo que les platiqué, de abatir la enfermedad, de aumentar la vida, de abatir el analfabetismo? O sea, ¿lo consideran un avance? ¿Sí o no? Sí, sí lo es. Y sin embargo, ¿a costa de qué lo hemos logrado? ¿En qué punto estamos? Y el problema es el balance, ¿no? Yo creo que nadie de los que ha hecho todos estos desarrollos pues piensa dejar un planeta desértico, pero vean lo que ha pasado. Lo que ven en rojo es donde habitaban los leones, históricamente. Lo que ven de azul es donde están hoy. Y de ese tipo de gráficas hay cientos de especies de todo tipo, animal, vegetal, ¿no? O sea, sí estamos en un proceso en el que estamos modificando nuestros ecosistemas, y entonces viene la pregunta, de nuevo retomo lo que dijo el magistrado, el buen vivir, ¿no? ¿Hasta dónde está el derecho del ser humano de transgredir su entorno y transformarlo para su beneficio? ¿Y en qué punto esa transformación y ese cambio de su entorno empieza a poner en riesgo la continuidad misma de la especie o el bienestar de futuras generaciones? Esas son preguntas súper interesantes que se tienen que hacer ustedes desde el punto de vista jurídico. Es más, les voy a dar una muy buena. ¿Alguien ha oído de la basura espacial? Bueno, toda la atmósfera está rodeada, orbitada de chatarra espacial. Tenemos un serio problema, así como tenemos una isla de plástico en el océano, tenemos un anillo de basura alrededor de nosotros. Con suerte un día será como el de Saturno. No sé si tan bonito, pero de que es un problema, es un problema. Y la discusión es de quién es esa basura, a quién le corresponde recogerla y cómo la vamos a tratar. Esas son las preguntas que ustedes van a tener que resolver, porque seguramente para cuando ustedes crezcan, los viajes espaciales van a ser una constante. Bueno, para mí es el verdadero reto que como especie vamos a enfrentar. Ya rompimos la barrera de la hambruna. Si recuerdan los textos clásicos, hablaban de los jinetes del apocalipsis, y era entonces la peste,
La guerra y el hambre, ¿no? Bueno, la muerte, evidentemente. Pero la peste, pues son las enfermedades, no había penicilina, no había nada. Luego, la guerra, pues ya tenemos afortunadamente Naciones Unidas y otros mecanismos de diálogo y estamos haciendo lo posible por evitarlas y minimizarlas, y ciertamente no hemos tenido ni remotamente un conflicto después de la Segunda Guerra Mundial importante a nivel mundial. Y evidentemente el hambre, pero pues ya vimos que logramos solventar el problema de la producción alimenticia. El dilema es la distribución, porque todavía hay zonas de la Tierra que padecen hambre, no hay una distribución adecuada. Entonces es un tema de distribución, pero también en ese tema de distribución el problema es el consumo. Y para mí la obesidad es muy emblemática porque habla de que consumimos lo que no necesitamos. Y lo hablo simbólicamente, no nada más en el aspecto de la comida. Lo hablo simbólicamente en el aspecto de los recursos y de lo que estamos haciendo en el entorno y en el medio ambiente. Y esa es otra pregunta ética que ustedes se tienen que hacer. ¿Cómo genero leyes que busquen ese equilibrio? Que den las necesidades del buen vivir, que den esas premisas, pero que al mismo tiempo preserven lo que es sustantivo para el futuro. Bueno, las gráficas no mienten, ¿no? Son terribles, son lacerantes. La línea amarilla, lamentablemente es México y Estados Unidos con Canadá, y es una cosa abominable. Nosotros en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Oceanía, pues bueno, ya ven América Latina también, ahí estamos todos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué está pasando con este consumo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Bueno, en la medida en que todas las naciones se reúnen para hacer una diserción sobre los nuevos retos del futuro, pues ciertamente los dos grandes retos son medio ambiente y la distribución de los alimentos para erradicar el hambre. Y entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Están familiarizados con ellos? Sí, bueno, me da mucho gusto y espero que estén tomando acciones positivas para cada uno de ellos, y ciertamente la universidad debe estar sumada, en fin. Yo creo que son muy importantes, pero no solamente se han creado estos elementos, y precisamente en el buen vivir me llamaba mucho la atención porque la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, genera un indicador que le llama el indicador del bien vivir o el Well-Being Index. Y entonces dice, sí desarrollo, pero sí un desarrollo en donde tengamos vivienda, ingreso, trabajos, comunidad, educación, medio ambiente, una participación ciudadana, salud, una satisfacción de vida, un balance vida-trabajo y sobre todo seguridad. Que estos elementos sean sustantivos de lo que nosotros concebimos como buen vivir. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues si esto es tan claro, ¿por qué no lo hacemos? ¿Se acuerdan cómo se desarrolló de golpe, de repente, la economía? Y cómo de repente, de estar produciendo nada, empezamos a producir grandes cantidades de recursos, y eso a su vez ha generado riqueza y desarrollo. Pero esa riqueza y desarrollo no llegó de forma de lluvia, de forma uniforme por todo el mundo, ¿no? Ese desarrollo se ha ido dando en ciertos polos y ha ido permeando lentamente a otras sociedades. Para darles un ejemplo, el desarrollo que ustedes tienen aquí en las ciudades no es el mismo desarrollo que tienen en el campo, es correcto. Bueno, igual pasa con otros países y con otras regiones. Ahora quiero que imaginen, por la conectividad que nos han dado, pues el ferrocarril, después los aviones, ¿no?, que nos han permitido romper barreras. Cuando yo era de su edad, lo más importante era el viaje a Europa, y era, generacionalmente uno buscaba con mucho entusiasmo hacer ese viaje, y era una cosa para la que se preparaba afanosamente por 3, 4 años, y entonces hacía sus mapas y todo esto. Hoy en día pues toman los aviones como si fuera pues metro, ¿no?
y ya se van y ya están listos y ya están del otro lado, y esa es parte de esa conectividad. Pero, ¿qué es lo que está pasando cuando empezamos en un punto dado? Por ejemplo, en este foro estamos reunidos, pero si nos ponemos a ver la hermenéutica de cada uno de los que estamos aquí, los antecedentes de cada una de las personas que estamos reunidas en esta sala, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene su historia y cada uno tiene su origen y su desarrollo, y unos serán más difíciles que otros, unos tendrán sus méritos, otros tendrán otros méritos, pero todos tenemos particularidades, y entre ellas está la educación que recibimos y el contexto cultural, la moral propia de cada uno. Y entonces, cuando confluimos en un punto y se dice una palabra y se dice un ordenamiento y se dice vamos a buscar un sistema de satisfacción de vida, es subjetivo a esa experiencia y a esa vivencia que tenemos, y a partir de ahí nosotros ideamos un plan de lo que es ese desarrollo y hacemos un planteamiento, pero eso no significa que va a ser compartido por todo el grupo, por toda la sala, y esa es la complejidad. La complejidad que estamos viviendo es que confluimos en una misma sala personas con educación de 1800, de 1900, de 1950, del 2000, del 2015. O sea, todas las educaciones están aquí metidas, porque hay gentes que trae ideas muy viejas, hay gentes que trae ideas muy innovadoras, y todo ello confluye y choca, porque además viene la interpretación que cada uno hace de ellas. En los años 70, IBM tenía oficinas en más de 80 países y no operaba bien en todos los países, y estaban realmente consternados los de IBM porque decían, nuestro sistema es perfecto, ¿por qué no trabaja bien? Si las reglas, el sistema, los procesos son impecables, no es posible. Y entonces contratan a Gerd Hofstede para que haga una investigación cultural en estos países de qué estaba pasando, cuál era la diferencia que estaba existiendo, cuál era la constante que estaba existiendo. Y la constante es que cada pueblo tiene su cultura y cada cultura tiene su interpretación y su forma de ver. Y entonces él genera esta métrica. Les recomiendo mucho que lean a Hofstede, les va a ayudar mucho, porque evidentemente si no entendemos cómo visualizamos el poder, cómo visualizamos el liderazgo, cómo visualizamos la participación ciudadana, si somos individualistas o un pueblo colectivo, si somos más masculinos o más femeninos, de qué forma nos articulamos, si estamos dispuestos a ir por la incertidumbre o no queremos hacer eso, si somos un pueblo que se orienta a corto plazo con la satisfacción inmediata o estamos viendo a largo plazo, o si somos definitivamente pues un pueblo que nada más quiere pasársela bien en el presente y no le interesa más nada, ¿no? O hay otros que sí están dispuestos a poner reglas y normas. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto? No sé, les voy a compartir el caso de lo que estamos viviendo en México, porque ahorita estoy haciendo ese análisis de identidad. Esto es la forma en la que funcionamos como individuos. Tenemos símbolos, tenemos héroes, tenemos rituales en nuestras prácticas cotidianas, y esas prácticas cotidianas con esos rituales, héroes y símbolos forman nuestros valores. Eso es lo que nosotros decimos, esto es valioso para mí, esto es lo que yo creo. Yo creo en la verdad, yo creo en la honestidad, yo creo, dígame el valor que quieran. Todos los valores se van cubriendo con estas capas como si fuera una cebollita. Bueno, ahora quiero que se imaginen un proceso de antivalores. Quiero que se imaginen que el símbolo es el dinero y que el héroe es el criminal y que el ritual es la violencia. Y eso es lo que estoy viviendo en mi país por el problema del narcotráfico, cuando hay una descomposición de valores por antivalores. Entonces, estamos promoviendo una serie de cuestiones de desarrollo y la importancia de crear un patrimonio y de ser exitoso y todo esto,
pero nos olvidamos en el proceso que estamos empujando esto de cuidar otros elementos sustantivos que tienen que ver con el cariño, la atención al otro, la gentileza, el cuidado, y entonces hemos roto el balance dentro de nuestra sociedad. Miren, así se ve, por ejemplo, una gráfica comparativa en 3 países que son hegemónicos, ¿no? Estados Unidos es el azul, la India es amarillo y China es el rojo. Entonces, curiosamente, Estados Unidos es el rey del individualismo, ¿no? ¿Dónde anda? Bueno, es orientado al corto plazo. ¿Y quién crees que es orientado al largo plazo? Pues los chinos, ¿no? Parece que no les falla. Entonces, este tipo de gráficas, cuando uno se pone a hablar con la gente con la que está trabajando, esto es, si vamos a implementar una nueva ley, estas se las traje a ustedes. Este es el idioma que se habla debajo del español y del inglés en cada uno de los estados de Estados Unidos, el idioma más hablado después del inglés y el español. ¿Ok? Entonces tienen, pues sí, el tagal, el tagal de la India, de Indonesia, perdón, vietnamita, el chino, el coreano, el alemán, en fin. Entonces, esas son las culturas subyacentes. Yo sé que Bolivia es una nación pluricultural, ¿no? ¿Cuántas capas subyacentes tienen aquí de diferentes culturas que están yuxtapuestas? Imagínense la complejidad de hacer leyes que concentren una visión holística, que puedan integrar todas estas visiones dentro de una concepción jurídica adecuada. Por eso es importante entender la métrica de los pueblos y de las culturas, porque en la medida en que ustedes entienden cómo conciben éticamente sus fronteras de lo que es correcto y lo que es incorrecto, es en la medida en que pueden empezar a establecer puentes de entendimiento entre una y otra cultura, y así es como construimos naciones multiculturales sanas, que además es una constante que va a venir en el mundo. El mundo es un mundo de migrantes, el mundo es un mundo interconectado. Entonces ustedes ya llevan una ventaja por haber nacido en un contexto multicultural. Tienen que sacar esa ventaja y entender qué beneficios pueden obtener de ello para llevarlo a otras partes. Este es otro pequeño video, no dura nada, nada más quiero hacer una reflexión con ustedes sobre esto. ¿Qué tal a todos? Estoy aquí en el aeropuerto de Xi'an, en China, y veo algo que me llamó mucho la atención. Cuando no sabes en qué puerta o gate va a estar tu vuelo, normalmente vienes y checas en este tipo de badge, y ahí te dice qué horarios y dónde estás. En China, vean la novedad. Te reconoce tu cara y automáticamente te dice dónde vas a abordar, dónde está ubicada en el mapa, solo con reconocimiento facial. Hay que aprenderle algo a los chinos. Saludos. Sí, no le hagan caso. Bueno, face recognition es sumamente peligroso. Es uno de los temas más delicados que hay ahorita a nivel ético. Les voy a hacer preguntas, me van a ir dando respuestas y me van a entender. ¿Ustedes consideran que hacer ejercicio es bueno? ¿Ustedes consideran que hacer ejercicio, por tanto, pues, se debería de practicar en un gimnasio? ¿No? ¿En la calle? O sea, ¿en un gimnasio no está bien? ¿Es mejor que hacerlo en la calle? ¿Sería conveniente porque hay un instructor, no creen? O sea, si le doy facilidades, instructor y acceso, ¿creen que es mejor el gimnasio o la calle? ¿El qué? ¿El gym? ¿Sí? Entonces gimnasio, bueno. Pero para ir a hacer el deporte pues necesita ropa adecuada, ¿no? ¿Ustedes consideran que se deba de comprar la ropa en una tienda que pague impuestos y que esté legalmente instalada? Sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Bueno, lo que acaban de hacer ahorita, en este pequeño ejercicio, es un sesgo de programación. Entonces, cuando yo estoy programando, yo pongo, sí, efectivamente, yo quiero que la gente haga ejercicio porque pues, es bienestar de vida, ¿no? Entonces, bueno, la gente que va al gimnasio recibe puntos. Ah, pero
que vaya al gimnasio, porque pues no en la calle, ¿no? Porque el gimnasio paga impuestos también. Ah, ok, gimnasio. Y la gente que compre la ropa en la tienda deportiva que paga impuestos también recibe puntos, o sea, la gente que gasta. Ah, pero también necesito saber que comen bien, ¿no? Entonces, pues, necesito ver qué compran del súper. Y según su tabla calórica de lo que van comprando en el súper, yo los voy calificando. Esto ya sucede en China. Hay una provincia donde lo probaron y la gente que no alcanza ciertos rangos no puede salir de la ciudad. No tiene permiso para comprar tickets de avión ni de tren. El sistema automáticamente les cancela el vuelo. Pero quiero que visualicen cómo lo creamos. No hubo nada malo. ¿Hay algo malo en lo que acaban de decir? ¿Sienten que hubo algo malo en desear que la gente haga ejercicio, coma bien y compre y todo? ¿Lo ven mal? Pero ahora que se los digo trasladado a una computadora que no va a tener consideración, simplemente va a medir. Ya se dieron cuenta. Lo único que va a hacer la computadora es decir, cumple, cumple, no, no cumple, no, no cumple, no, no cumple, no, rango 4, no pasa, ok. ¿Sabes qué? No te podemos dar ese trabajo, no te puedes ir de vacaciones, no puedes salir acá, no puedes hacer esto. Y no hay un dolo, eso es lo que quiero que se den cuenta, porque no es que la gente sea deliberadamente mala, es que, digo, las hay, pero en general es que hacen cosas que por las circunstancias y por factores que no están visualizando, van en contra de nosotros. Hay otro tema que me gustaría antes de irme decirles: estudien economía de comportamiento, por favor, léanlo, entiendan por qué nos comportamos como nos comportamos y qué estamos haciendo de forma cotidiana. El ser humano por naturaleza es flojo, entonces vamos a tomar, y es un tema también de seguridad y de sobrevivencia, no crean que es malo. Sí es bueno esforzarse, pero así somos por ciertas condiciones y tomamos ciertas decisiones, y es importante entender cómo funcionamos como individuos para que las leyes y las cosas que se vayan a hacer tengan en consideración esa lógica y no hagan leyes que nadie practique, porque entonces luego se ponen a hacer unas super leyes que, bueno, parece la carta de Santa Claus, ¿no? Los buenos deseos de todo el mundo. El problema es que nadie los hace. Entonces tenemos que encontrar ese balance entre los valores formales, que son los escritos. Esos valores reflejan los antivalores, y en medio está el ser humano, está la sociedad, y ustedes están tomando todos los días decisiones de valor o antivalor. Todos los días, a cada momento, están tomando decisiones que van delineando su ética o su carácter, y van delineando también la ética y el carácter de la sociedad en la que viven. Entonces traten de tomar buenas decisiones para que sean una sociedad ética y justa. Gracias. Sí, no sé, el tiempo. Sí. Ahora sí. Bueno, las personas que quieran hacer una pregunta, por favor levanten la mano. Pero uno a la vez, por favor. ¿No? Ok, de acuerdo. Entonces, despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias.